Bien, hay algo que se conoce como traps. ¿Sí? Los traps en realidad son los paquetes que almacenan la información que se está gestionando en el host y que después es enviada al, ¿cómo se llama el servidor principal o el equipo que tiene el gestor? NMS. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra precisamente la base de datos y es donde se encuentra el agente. Y bueno, yo tengo el funcionamiento, tengo lo que es el gestor, el sistema de gestión de la red, tengo un agente y tengo lo que es el sistema a gestionar. Entonces tengo una base de datos donde se están guardando toda la parte que se está generando, y esa parte que se está generando el agente se encarga de gestionarla para mandarla directamente al gestor. El gestor procesa esa información y le está enviando peticiones de get, de obtener y de liberar. Y entonces es cuando se da lo que mencionamos como la parte de trap. Se envía el paquete ya procesado por el agente directamente hacia el gestor. El gestor lo abre y le envía ya una petición. ¿Qué es eso? En el caso, bueno, de una red ya corporativa, pues es un servidor más para ese fino, para ese NMP. En realidad, como tal, Raúl, no lo vas a encontrar como un servidor de SNMP, sino que lo que vas a encontrar es un aplicativo. Por ejemplo, tú puedes encontrar, o puedes bajar, o puedes instalar un analizador de protocolos que su función sea trabajar en base a SNMP. Entonces, por ejemplo, el analizador de protocolos te dice, para poderlo configurar y para poderlo trabajar y para poder obtener la información de todo el tráfico que está en la red, requisito número 1 es que todos los hosts que voy a gestionar tengan SNMP activado versión X, por decirte algo. Y la comunidad al que lo vas a enviar se va a llamar monitoreo, por ejemplo. Tú abres, configuras el SNMP y le pones ahí, la comunidad se va a llamar monitoreo, y ahí te dice, tiene que ser de lectura o de escritura la comunidad. Entonces, igual, no te lo vas a encontrar como un gestor SNMP, sino como un software que para poder estar monitoreando la red hace este proceso. Quien se lo envía es un trap de SNMP generado por el agente de SNMP, y ese gestor lo que hace es abrir ese trap o ese paquete con toda esa información y procesarlo. Sí, pero me ejemplo, ahí en la arquitectura tiene que estar así como está físicamente, ¿no? No te entiendo. Sí, por ejemplo, ahí están los hosts como conexión hacia al gestor. Ajá. Sí. Sí. O sea, no pueden estar como teníamos en las VPNs de que 3 redes, pero 2 en 2 puntos diferentes. Ah, no, acuérdate que tú cuando configuras el agente, ahí le dices hacia dónde tiene que enviar la información, que básicamente, gráficamente, sería esto que estamos viendo. Entonces, físicamente tendrían que ir ahí los routers allí. No, físicamente tú puedes tener tu LAN. Tú puedes tener tu LAN, o inclusive tu WAN, si quieres monitorear la WAN, en una arquitectura basada en Ethernet, Giga Ethernet o Fast Ethernet. Físicamente en una estrella. Tienes tu switch, tienes tus hosts, tienes tus ruteadores, y los ruteadores ubicados en el punto donde deben ir, inclusive los firewall dedicados en la parte del perímetro. Ahí no hay ningún problema. ¿Cómo funciona? Que cada dispositivo esté asignado a la misma comunidad y que apunte hacia el servidor que va a gestionar el tráfico, o hacia la máquina, o hacia el software, o hacia la appliance que va a gestionar ese tráfico. Nada más. Es como el SNMP, en realidad es un protocolo, pero al mismo tiempo funciona como un servicio más. Por mencionarte algo, para la parte web, cuando tú vas a salir para servicios web, no ocupas tener la red acomodada físicamente o estructuralmente en base a una topología específica, sino que la acomodo es en base a la topología estándar. El estándar está basado en la arquitectura. Entonces, la arquitectura es la que me dice en realidad cómo va a funcionar la topología y cómo va a funcionar la parte de la red en sus diferentes niveles del modelo OSI. ¿Sale? Entonces, si ubicamos a SNMP como parte de un servicio de la capa quinta o de la capa 5 en adelante, se acopla a los estándares establecidos para la arquitectura de esa red. No sé si me di a entender, Raúl. Sí, o sea, ya en capa 5 ya es indistinto, ¿no? Así es. Los paquetes van a llegar al gestor y van a rebotar hacia el destinatario. Así es. Pero no hay de eso de que en ese trayecto de las capas inferiores se pueda sacar el tráfico. No, en realidad no. O sea, en realidad la parte de gestión de esto
A menos de que este equipo ya lo uses para otra cosa. Imagínate que en lugar de ser un analizador de protocolos, también tenga funciones de sniffer. La parte de no solamente analizar el tráfico y descomponerlo y generar estadísticas es un proceso, pero la parte de sniffer es otra, porque el sniffer es estar en la red surfeando y estar viendo lo que hay de tráfico, de entrada y salida, y en base a ese tráfico poder detectar alguna anomalía o detectar la normalidad de la red, ¿sí? Entonces, la parte de sniffer normalmente a nivel de tráfico, a nivel de paquete, se da en la capa 3 y en la capa 4, porque lo único que tú estás viendo solamente son paquetes, hay cantidad de paquetes de TCP, cantidades de paquetes IP, cantidades de paquetes de ICMP, paquetes de ARP, RARP y GMP, y todos los protocolos asociados de capa 3 y de capa 4. El sniffer te da esa parte. Pero si tú quieres arreglar esa información y gestionarla en modo estadístico, la capa 3 y la capa 4 no te proporcionan esa información como tal. Se la dan a las capas superiores para que la puedan gestionar y presentar. ¿Y quién lo hace eso? Bueno, lo hace un protocolo como SNMP, que al final de cuentas es un servicio. ¿Me doy a entender? Claro, es indispensable que la capa 3 y la capa 4 estén trabajando óptimamente, porque si la capa 3 y la capa 4 no trabajan, pues no va a trabajar SNMP. Como plataforma, yo tengo que tener capa 3 y capa 4 trabajando. Eso es definitivo. Es más, no solamente SNMP. Es claro para todos que si no tengo capa 3 y capa 4 trabajando, ningún servicio en la red lo voy a levantar. Así de sencillo. A nivel lógico. A nivel físico, pues si la capa 2 no la tengo activada, pues no va a haber, básicamente no va a haber nada. Entonces, adelante, Oli. ¿Qué pasa si tiene en la red 7 ingenieros en informática, en sistemas, perdón? No te escuché. ¿Qué pasa si tiene en la red que está gestionando 7 ingenieros en sistemas? Ajá. Y deciden parar el servicio SNMP? No hay trap en esos hosts. No hay trap. Se para el tráfico. Entonces, si tú dices, yo me voy a servicios y en el caso de servicios deshabilito el SNMP, y si el analizador de protocolos trabaja en base al protocolo SNMP, ya no hay gestión en esos hosts. Definitivamente. Pero si no trabaja bajo SNMP, trabaja bajo otro protocolo de gestión, aunque desde baja SNMP, el tráfico se sigue dando. ¿Y siguen teniendo acceso a internet en todo caso? Ah, no, el SNMP no tiene que ver nada con los accesos hacia el 80. Okay. El SNMP es un protocolo solamente de gestión y de información. Si yo doy de baja SNMP, el 80 sigue trabajando, ahí no hay ningún problema. Solamente lo que va a pasar es que en el gestor yo no voy a ver la actividad o no voy a poder monitorear si el agente, si el manager o el manejador está basado en entradas y salidas de traps de SNMP. No sé si me doy a entender. ¿Y no hay rutas que hagan eso? Desde que en lugar de que el SNMP esté en el equipo, esté en la entrada de ruta. No entendí tu pregunta. Desde que en lugar de que el SNMP utilice el cliente que tiene en el equipo, esté dentro del router, que el router haga gestión basada. No, es que los traps que se generan en base al dispositivo. Cada dispositivo tiene su configuración. Cada dispositivo debe traer la opción de monitoreo a través de SNMP. Por lo general es el estándar. SNMP. Por eso les digo que si tienen, es más, es casi obligatorio el hecho de que tú tengas instalado TCP/IP y que tengas todos los dispositivos por estándar, debe de traer gestión mínimo por SNMP. Martín. ¿Qué tipo de información le envía la gente al gestor? Ok, eso depende. Bueno, ¿qué se puede capturar? Paquetes de entrada y salida. O sea, cantidades me refiero. Por ejemplo, ¿cuántos paquetes estoy introduciendo? ¿Para qué me sirve ese dato? Sí, o sea, nada más, bueno, pregunto si se le envía el tráfico que recibe o entra, o bien estadística. No, ahí va. Ese es un parámetro. Tú puedes capturar paquetes de entrada y paquetes de salida. Los paquetes de entrada y salida me pueden dar a mí un parámetro de saber si esa máquina está teniendo una anomalía con respecto a estadística hacia otras. Si yo estoy teniendo, vamos a mencionar una cantidad, ¿no? 2000 paquetes de entrada y 2000 o 3000 paquetes de salida, y el rango promedio de todas las máquinas que están fluctuando eso, pues en realidad es algo normal. Pero de repente en el sniffer o en el analizador de protocolos, yo veo una disparidad enorme. Veo que una máquina está lanzándome paquetes hacia el interior o hacia el exterior 3 veces más que el otro. Entonces, primero detecto, digo, ¿esta máquina qué función tiene? No, pues es un host normal, es una PC normal, es una laptop normal. Entonces, no es normal
que tenga una disparidad en paquetes. Eso me está indicando algo. Puede ser que esa máquina esté generando un ataque. Puede ser que esa máquina tenga una anomalía en la tarjeta de red. O puede ser que esa máquina le esté entrando un ataque. Puede ser que tenga malware, spyware, virus, cualquier otra cosa que está generando esa cantidad de tráfico. Por eso lo importante de conocer cuántos paquetes de entrada y salida. Hay algo que se llama en los analizadores como ¿cómo se traduciría al español? Como los que hablan más. ¿Se acuerdan que por ahí les comenté que investigaran la parte de Unicast y Multicast? Sí. Ok, ¿lo investigaron? Sí. Porque aquí lo vamos a estudiar. ¿Qué es Unicast? Es el envío de información. ¿Qué es? El envío de información de una máquina. De una máquina a otra. ¿Y qué es Multicast? De una máquina a varias. De una máquina a muchas. Ok, si yo veo que el Unicast en un host de tal IP a tal IP está disparado en un porcentaje de un 50 o un 60 a diferencia de toda la red, entonces quiere decir que esa máquina con respecto a otra máquina me está generando. Normalmente si tú tienes un sniffer que no es hardware especializado para sniffer, porque hay hardware que está especializado para sniffer, tienes una máquina que la configuras para que sea el sniffer de la red, a la hora de la estadística te vas a dar cuenta que esa máquina está disparada completamente en tráfico, no sé, 100% más que las otras, pero lo está haciendo por las funciones que está haciendo de snifeo o de analizador de protocolo. Pero si es una máquina normal que no tiene funciones de analizador, que no es un servidor, que no es un ruteador, y que tienes un unicast o tienes un multicast muy elevado, diferente a los demás, esa información tú la tienes en estadística, Martín. Hay una parte de un analizador que tú le dices, ver tráfico, y ahí te dice cuánto tienes de multicast y cuánto tienes de unicast, y luego te dice cuáles son los hosts más habladores. En inglés sería como talkers o algo así. O sea, los que tienen más tráfico o más diálogo. Y si esos dos hosts están muy disparados, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Y si en ese momento tienes un reporte de que la red está lenta, pues probablemente ese es un parámetro quien te está generando ruido en la red. No es el hecho de que yo me pare y vea el switch. Ayer les decía eso. ¿Cuál es el poquito que está más rápido prendiendo? Ahorita queda el servidor. Sí, no, si lo tengo que ver. Bueno, ese es un tipo de información que me genera y la importancia de conocerlo. Segunda, ¿qué tipo de tráfico está circulando? Ahorita estoy viendo cantidades, pero no tipos. ¿Qué tipo de tráfico? Inclusive a nivel de la capa de aplicación. ¿Sí? No solamente unicast, multicast o broadcast, sino a nivel de la capa de aplicación. ¿Qué páginas? Eso para mí es importante, porque quiero saber a qué páginas están queriendo consultar, cuál es la estadística de consulta, qué tipo de tráfico me están pagando, porque si quieren intentar entrar a una página o me están generando tráfico demasiado en una máquina, por ejemplo, el analizador me puede decir, estoy teniendo una petición de un P2P. Alguien que me genera demasiado ancho de banda, consumo de ancho de banda, es una aplicación P2P. O sea, dices tú, aquí tengo un host que tengo un incremento demasiado de tráfico, y no es ICMP, no es tráfico ICMP, pero es un tráfico HTTP o es un tráfico FTP que se liberó. Ah, bueno, probablemente se están queriendo conectar con un P2P por FTP, con un P2P. Y un P2P es, por eso es un problema. Porque me genera mucho, o sea, me genera demanda de ancho de banda y no sirve para nada en una red corporativa, pérdida de tiempo. Entonces, el gestor básicamente es lo que me va a decir. O sea, en realidad no puedo. ¿Por qué les muestro esto como parte de la seguridad? Insisto, si ustedes, sí les entregué el programa, ¿verdad? Si ustedes ven el programa de la primera unidad, no hay nada de SNMP, pero la verdad es que eso es muy importante como para la parte de administración y gestión de la seguridad, a nivel de herramientas. No sé si contesté tu pregunta, Martín. ¿Alguna otra duda? Ok. Y bueno, finalmente tenemos la base de datos de administración, o la MIP, que es la base de datos común compartida entre la gente y el manager. ¿Sí? Denominado, no es hombres de negro, es denominado Manager Information o manejador de base de información. O sea, no es hombres de negro. Que es la base de datos que tiene toda esa información. Son básicamente entonces los 4
4 pilares. ¿Estaban anotando? Sí. Pasamos a la siguiente, si no hay alguna otra pregunta. Y vemos un ejemplo. Tenemos sus servidores, tenemos un ruteador, tenemos switches, tenemos una desktop. Entonces tenemos el SNMP Manager, que es el NMS, y tenemos los traps de información en modo de escucha. En modo de escucha. Y entonces está escuchando todos los traps que me están enviando los dispositivos. Y el agente me va a mandar la parte de la definición, el manejo de las definiciones y la parte de la base de datos que en realidad es la comunicación que existe con el SNMP Manager. El SNMP agente en cada uno de ellos va a hacer esa función y mandarla directamente hacia el Manager, hacia el SNMP Manager o el NMS. ¿Sí? Vuelvo a insistir, cada dispositivo, cada host que está basado en una red IP debe de traer esa funcionalidad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien falta de